Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy un encuentro distinto con el periodista, el especialista en gastronomía, Pietro Sorba, inmigrante italiano que está entre nosotros desde hace más de 20 años. Y con su simpatía, con sus inquietudes, nos enseña sobre el arte de comer, cómo comer en Buenos Aires y nos enseña la historia de las comidas. Los invito a que me acompañen en esta hermosa, rica y gustosa conversación con Pietro Sorba. Pietro Sorba, un gustazo tenerte acá en este espacio de Optimis, este espacio que se llama Conversaciones que Inspiran y que tiene como propósito llevarle a la gente buenos ejemplos, buenas ideas y buenas acciones. Así que muchísimas gracias por tu tiempo ante todo. No, gracias a vos, un placer. La verdad que te aprecio mucho, entonces esta va a ser una conversación sumamente agradable y constructiva, así que bueno, me alegra mucho. Y agradable tiene que ser porque vamos a hablar sobre todo de la comida, lo que implica y sabores y aromas y que traen buenos momentos con los amigos y recuerdos de la infancia. Y la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con tus orígenes. Sabemos que sos italiano, que sos genovés, que llevas casi 20 años en la Argentina, pero lo que yo no sé es cómo comenzaste tu actividad ligada al periodismo y a la especialización en el tema gastronómico. Sí, yo primero empecé con la profesión gastronómica. Empecé realmente muy joven. Yo empecé a trabajar a los 14 años, que es la edad mínima permitida o que estaba permitida en Italia en ese momento. Y porque yo tenía el deseo de mantenerme, digamos, económicamente, entonces le pedí a mi padre si estaba de acuerdo de dejarme trabajar en el periodo de verano, o sea, en lugar de reemplazar las vacaciones por trabajo, y también en el mes de vacaciones de invierno. Entonces yo trabajaba 4 meses. Y el trabajo que yo empecé, que encontré y que después quedó bastante tiempo fue el de trabajar en buques de pasajeros en el sector del salón del restaurante y en el bar. Entonces ese fue, digamos, el primer acercamiento que yo tuve concreto, real, con la gastronomía. Yo trabajaba de ayudante en el bar, me tenía que levantar eran días larguísimos, de 16, 18 horas. Me tenía que levantar, lo recuerdo con claridad, a las 4 de la mañana para empezar a preparar el bar para los desayunos, que se empezaban muy temprano, a las 6 de la mañana, porque el barco llegaba a las 7, 8 de la mañana al puerto. Entonces había que trabajar todo de una manera organizada para que la gente pudiera tomar rápidamente el desayuno y obviamente la empresa facturar, porque si no, no facturas. Bueno, entonces, esos fueron, desde el punto de vista directamente profesional, esos fueron mis primeros contactos con este trabajo, pero a eso hay que sumar que mi padre trabajaba en ese rubro. Entonces, desde una edad aún más temprana, mi padre se llamaba en esa época maestro de casa, entonces, bueno, ahora se llamaría gerente de alimentos y bebidas en buques de crucero. Y entonces nosotros, tanto yo como mi hermano, toda la vida estuvimos en contacto con esa realidad. Entonces, desde el punto de vista profesional ya son más de 40 años y desde el punto de vista así del vínculo familiar barra profesional es aún más largo el vínculo, diría de toda la vida. Entonces, bueno, eso fue el primer eslabón. Y después con el periodismo, yo arranqué
el 92, cuando llegué acá, yo en algunos viajes anteriores, porque yo viajaba acá a la Argentina por temas de trabajo, vinculados siempre a la gastronomía. Yo trabajaba para una empresa italiana que tenía negocios acá en Argentina, entonces yo viajaba para hacer un seguimiento por lo menos una vez al año. Y durante esas estadías yo había conocido obviamente personas, etcétera, y cuando yo me mudé, una de esas personas, que es Ana Torrejón, que es una periodista muy conocida, muy reconocida, que en esa época era directora de la revista Claudia, me dijo, bueno, pero Pietro, ahora que te quedaste acá, ¿por qué no nos ayudas un poco con tus conocimientos gastronómicos? La verdad que vendría muy bien en la revista. Y empecé a hacer cosas, obviamente, de aprendiz, o sea, ir a los negocios, direccionario, y bueno, hacer cosas realmente muy elementales, cosas que tiene que hacer una persona que comienza en otra realidad, en otro país. Yo lo único que tenía era mis conocimientos, no tenía otra cosa, y desde ya personas muy amistosas como son los argentinos que me abrieron sus brazos. Y bueno, a partir de ahí empezó todo. Después Ana Torrejón se mudó a una revista del Grupo Clarín que se llama Elle. Me preguntó si tenía ganas de seguir con ella. Me delegó más trabajo, me delegó más responsabilidad. Después un día desde el diario Clarín, no sé, la llamaron para preguntarle si había alguien que se podía ocupar de un pequeño recuadro en la sección de gastronómico desde ya, en la sección de espectáculo del diario. Ana Torrejón me señaló, hice una prueba, la prueba anduvo, y a partir de ahí, bueno, empezó un camino, diría yo, acelerado, que se amplió mucho. Así que bueno, básicamente ese es el comienzo. Esto que voy a decir que se amplió mucho, ¿cómo explicas este fenómeno de la introducción o la llegada de la cocina, la gastronomía en las redes sociales, en la televisión, con tantos programas, a cualquier hora, con los realities ni hablar? ¿A qué le atribuís vos de tu mirada? Cuando se hizo el canal del Gourmet, yo fui una de las personas, uno de los fundadores. Nosotros nos asombramos del éxito que tuvo ese canal. No entendíamos, o sea, obviamente era algo que nosotros esperábamos, que nos gustaba, etcétera, pero después cuando estás en una instancia profesional en esa cosa, quieres saber por qué. Entonces encargamos unos estudios de mercados para entender por qué la gente realmente le gusta. Te estoy hablando de hace 20 años atrás. Claro. Y el estudio nos indicó que a la gente le gustaba eso. ¿Por qué? Primero, porque aprendía. Segundo, porque se proponían cosas concretas. O sea, una receta es algo concreto. Vos arrancás con unos ingredientes, se genera una acción que es la del cocinar, y finalmente la acción se transforma en un hecho terminado. Contrariamente a lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Donde muchos hablan, muchos dicen, muchos hacen, pero después finalmente no pasa nada. La otra cosa es que por lo menos en ese momento, hoy un poquito menos, es una temática donde no hay violencia, no hay agresión. Te repito, más en esa época. Ahora están los realities donde hay un poco de agresión, ¿no? Pero bueno, esa es una evolución deleteria, digamos, del asunto. Pero quiero decir, en general no hay violencia, no se habla de cosas, o sea, que a la gente no le interesa, no digo normalmente, ¿no? Porque si uno lo piensa, yo a veces lo pienso, imagínate un joven que todos los días escucha que la contaminación, y que la inflación, y que la crisis, y que no hay trabajo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, la cabeza le explota. Pero no solamente un joven, también otras personas. Entonces, la cocina, la gastronomía es un momento de distracción real. Es un momento además que es una temática que tiene un lenguaje que la gente entiende, porque en general la gente más o menos cocina, más o menos entiende qué son los ingredientes, etc. Entonces es un lenguaje amistoso, es un lenguaje comprensible, y como te decía, además unís algunas de las cosas que te mencioné anteriormente, y además desde el punto de vista del contenido, dentro de todo es algo
a nivel de producción televisiva, por ejemplo, es barato. Porque vos imaginate un reality como como el que en estos tiempos es muy famoso acá en el país, como MasterChef, y comparar su costo de producción con lo de una novela, digamos, creo que no hay comparación. Es mucho más barato hacer un reality de ese tipo que hacer una novela. Y es mucho más sencillo en un punto. Inclusive Y creo que entonces, bueno, no digo que inclusive culturalmente, ¿no? Trajo también algo disruptivo, que es dejar de encasillar que el lugar de la cocina es solo de la mujer, o que la mujer tiene que estar con la comida y los platos, y entró un juego familiar, un juego compartido, ¿no? Me parece que también ahí sí, fue sí. disruptivo. Eso también, o sea, tiene muchas facetas el asunto. Y bueno, la demostración que funciona es que a partir de, yo te diría que el gourmet en un punto fue un punto de ruptura, o sea, fue una explosión, o sea, a partir de ahí, pero no solamente acá y no solamente por el gourmet, sino que es el periodo histórico que coincide con la explosión de esta temática, no solamente acá, sino en otros lugares del mundo. Hoy en día no existe prácticamente programa de radio, de televisión, etcétera, que no tenga una sección más o menos larga de gastronomía. Porque es un contenido que suma, es un contenido que a la gente le gusta, la gente... después hicimos otro estudio para ver qué es lo que le gustaba a la gente dentro de la gastronomía. Porque uno a veces tiene no sé si la ilusión o la expectativa de que la gente quiera un debate entre gourmet, o sea, que quiera contenidos de altísimo nivel. A la gente lo que le gustaba era la receta. La nuda y simple receta, porque quieren replicar esa receta en su casa, porque quieren probarla, porque quieren probar cosas nuevas, porque cocinando la gente se distrae. Básicamente es eso. Y después, ahora en los últimos años, a eso se juntó esa cuestión de hacer fotos, yo lo llamo los voyeurs gastronómicos, así que están ahí todo el tiempo buscando imágenes, pispeando, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que demuestran cierto grado de insatisfacción, ¿no? Porque estar ahí todo el tiempo, a menos que uno no sea un profesional, estar ahí todo el tiempo buscando eso sin entender exactamente de qué se trata, bueno, denota, digamos, cierta falencia en algún lado de personalidad, pero está muy bien. En estos tiempos de cambio, cuando uno dice, desde un lugar lugares comunes, no soy un especialista, pero uno dice, bueno, la comida argentina, el asado, la comida española o la gallega, la cazuela, Italia, las pastas, la pizza. ¿Esto sigue siendo así o hay cambios culturales que por ahí no nos damos cuenta y que van marcando tradiciones? Cambia, a ver, por un lado sí, pero por otro no, en el sentido que los baluartes quedan y en muchos casos quedan con éxito. No sé, es evidente que sobre todo en el exterior, Argentina es sinónimo de carne, de parrillada, de parrilla, de asado. En algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, los vinos argentinos también han logrado un espacio interesante, y a nivel, digamos, entre los profesionales ya se sabe y está consolidado que los vinos argentinos son realmente de altísima categoría. Entonces, esa ya es otra cuestión. Después tenemos, por ejemplo, las empanadas. Yo acabo de escribir un libro sobre eso, que se llama Santa Empanada. Las empanadas son una expresión muy potente del territorio, porque cada provincia tiene su empanada. ¿Verdad? Una expresión popular, auténtica, porque son populares, son hogareñas. Las empanadas se comen, no digo todos los días, pero día por medio sí en las familias y en las calles, ni te digo.
la empanada es una comida globalizada que también todo el mundo entiende, porque hay empanada en la India, hay empanada en Vietnam, hay empanada en Italia, hay empanada, quizás tomen otro nombre, pero es exactamente el mismo formato, o sea, es un contenedor de masa que en su interior tiene determinados ingredientes que muchas veces corresponden a ese territorio y a su historia. Entonces la empanada, vuelvo al tema del lenguaje, es un lenguaje que la gente entiende. Y entonces este es el motivo por el cual hoy en día hay empanaderías o venta de empanadas argentinas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Portugal, en Holanda, en Alemania, en Italia, etcétera, 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 etcétera. Entonces también la empanada se metió dentro de esa historia de representatividad de la cocina argentina. Pero también hay 2 o 3 productos más que son muy reconocidos, ni siquiera nosotros muchas veces lo sabemos. No sé, el langostino argentino es un producto que es un descriptor de calidad en el exterior. Por ejemplo, no sé, yo hablo de Italia, que es un país que es muy bien. Cuando uno quiere comprar un langostino de calidad, normalmente compra un langostino argentino y está dispuesto a pagarlo 22 euros el kilo, sin ningún tipo de titubeo. Los calamares argentinos son conocidos, la merluza argentina es conocida, etc. Entonces hay productos, en este caso son productos que no están terminados como una empanada o como otras cosas, pero sí hay materia prima argentina que la gente ya afuera reconoce. Así que bueno, y eso es un proceso que es dinámico, porque hoy en día la información viaja con una gran velocidad, hay eventos internacionales donde empieza a haber una presencia argentina importante, no sé, hablo del Campeonato Mundial de la Pizza, todos los años hay un equipo argentino que concurre y con éxito. Este año creo que llegaron a ganar una de las secciones. Después el tema de helados. Argentina compite todos los años en el Mundial de los Helados que se hace en Italia y quedan siempre en las primeras 3, 4 posiciones. O sea, son muy respetados por su capacidad en la elaboración de los helados y muy apreciados por el estilo de helado argentino. Argentina entró desde hace 4 o 5 años en un sistema de puntuación internacional, se llama 50 Best. The 50 Best Restaurants es una calificación, un listado de los mejores restaurantes del mundo, que desde ya perfectible, criticable, todo lo que uno quiera. Todas esas cosas. Ya que tocas este tema, ¿por qué en la Argentina, además de los restaurantes y pizzerías, el helado estuvo ligado siempre a la comunidad italiana? Las heladerías Porque viejas. los italianos históricamente son heladeros. El helado nació en Italia en el Renacimiento. Entonces los italianos tienen una tradición muy, muy antigua en la elaboración de los helados y los inmigrantes utilizaron el helado para generar, digamos, una actividad económica en los lugares donde iban. Y ese es el motivo por el cual finalmente se generó esa conexión entre Italia barra helado, por ese motivo. Fíjate que en las heladerías tradicionales funcionaba así, quedaban abiertas 6 meses durante los meses de calor y después los otros 6 meses los muchachos se volvían a Italia, muchos a descansar y otros para trabajar el helado en la temporada invertida. Sí, yo recuerdo, yo era chico, las heladerías de mi época eran Roma, Venecia, Veneto, era todos nombres italianos y era eso. Así es. La heladería de Floresta, la heladería Roma cerraba, abrían el verano y cerraban el invierno, punto. Así es. Así es. No sabía que la historia de helado llega al Renacimiento, no sabía ese dato. Sí, sí. Obviamente no era exactamente el mismo helado de ahora, pero obviamente la idea de generar, digamos, un postre fresco donde interviniera el frío y mezclado con huevos, con crema o con fruta, etcétera, bueno, es una idea que surge en esa época de esplendor, donde, bueno, obviamente había una época de efervescencia que interesó obviamente también en la cocina. Entonces, bueno, en ese ámbito, bueno, surgió esa idea. Y decime, ¿y este nuevo movimiento que ya lleva muchos años de
del mundo, de la cultura vegetariana y hoy vegana, ya un paso más Ujú. adelante. ¿Cómo está transformando nuestra cultura argentina y quizás del mundo en cuanto a la gastronomía? No, ese es el futuro, en el sentido que, bueno, ya es imparable. Yo no critico mínimamente eso por varias razones. Al contrario, yo estoy de acuerdo en un punto, o en muchos puntos con esa lógica de pensamiento. Eh, porque además, porque yo nací en una región que es la Liguria y en Italia, que no te digo que es vegetariana, pero por ahí va. Nosotros no tenemos mucha carne, entonces comemos mucha verdura y aceite de oliva, cuajada, que es un queso primordial, pescado, carne muy poca. Ajá. Entonces ya para mí ya esa idea es absolutamente amistosa y cercana. Y con respecto al tema del vegano, el tema vegano tiene una connotación un poco distinta al vegetariano, tiene también un componente ideológico muy potente, que yo respeto mucho, porque lo que ellos impulsan es la idea de que el hombre no tiene que lastimar a otro ser viviente en función de su alimentación. Y la verdad que si uno lo piensa, digo, no tiene, es un pensamiento absolutamente lógico, digo, no. Ahora, la parte más complicada de ese razonamiento es que, por ejemplo, los veganos quieren que eso se termine ya. Y eso es imposible, en el sentido que hay todo un circuito económico armado alrededor del negocio, bueno, del negocio de la comida, de la proteína animal, y por lo tanto lo único que hay que hacer es seguir apostando, digo del lado de ellos, seguir apostando al cambio, y el cambio, que ya es una realidad, será siempre más grande porque cada día hay más gente que no quiere comer carne, cada día hay más gente que quiere una alimentación más vegetal, cada día hay más gente que se preocupa, digamos, del sufrimiento animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, yo digo siempre que eso es como la energía solar o los autos eléctricos. Si vos te acordás, o sea, yo ayer leí en el diario, no sé, que en el 2026, que está acá, faltan 5 años, el 75% de la producción de Stellantis va a ser de autos eléctricos, cosa que hace 10 años era absolutamente imposible de imaginar. Ahora Totalmente. es una realidad. Y va a pasar exactamente la energía solar, ya es una realidad, ya ocupa el 15, el 18, el 20% según el país del suministro eléctrico, y con la comida vegana va a pasar exactamente lo mismo. Con lo O cual, por un motivo, o por el otro, se va a imponer. o sea, y ves que va a haber un circuito gastronómico vegano, así como vos. Pero Y hay, es ya importante en está Argentina. y bastante, sí. Bueno, no hay datos exactos, pero se calcula que un porcentaje entre el 3 y el 5% podría ser, utilizo el condicional, obviamente, podría ser vegano. Hoy en día hay helado vegano, queso vegano, carne vegana, carne entre comillas vegana, quesos entre comillas veganos, hamburguesas veganas, o sea, todo tipo de alimentos posibles, imaginables veganos. Así que obviamente me parece que lo que falta es un poco más de calidad, porque hay algunos, me refiero al refinamiento del producto en sí, o sea, porque hay muchos productos que realmente pretenden ser una cosa y en realidad me parece que no son muy agradables. O sea, entonces, desde el punto de vista organoléptico, digo, me parece que ahí hay que trabajar un poco más para que esos productos cada día sean más atractivos desde el punto de vista del sabor, de la diversidad de sabor, etcétera. Y me parece que es una alternativa fantástica también para gente que no es vegana. De vez en cuando uno puede comer cosas que no son veganas. Restaurantes veganos, hay algunos que son realmente muy, muy ricos. Así como la Argentina es, y lo hemos hablado muchas veces, y vos tenés un libro también escrito sobre esto, es, es plural, tiene un montón de colores por la cantidad de inmigración que hay en distintos sectores. Hay muchísimo, hay un circuito gastronómico multicolor de todos los países, de todas las comidas. Uno podría elegir en la Argentina comer comidas tradicionales de todos los países.
¿Hay Sí, hay datos de la inclinación de la cultura argentina, más allá de lo que es la comida típica argentina? Hay datos de qué es lo que, dónde está el favoritismo argentino para comer? ¿O es variopinto? en relación a la comida étnica, digamos, de las Exacto, colectividades. sí, Hay un poco de todo, en realidad. Nosotros tenemos dos esquemas. Tenemos un esquema que es el tradicional, me refiero a todo el circuito de los restaurantes de colectividad que vos bien conocés porque fuiste muy gentil conmigo en su momento, me escribiste el prólogo de mi libro, así que bueno. es verdad. eh, eh, entonces hay una situación en la cual sigue con firmeza el modelo de los restaurantes insertados dentro de las instituciones representativas de las colectividades que históricamente llegaron a Argentina. Entonces estoy hablando de los restaurantes de cocina armenia, estoy hablando de los restaurantes de las diferentes vertientes españolas, etcétera, etcétera, etcétera. Paralelamente, Buenos Aires en los últimos 10 años se potenció tremendamente, enormemente como capital gastronómica regional. Cuando hablo de regional me refiero a Sudamérica y también podríamos extender el concepto a Latinoamérica. Se hizo un trabajo realmente muy importante. Entonces hoy en día existen comidas étnicas de todo tipo que se suman a las comidas, o sea, que ya estaban de por sí, pero dentro de otro circuito, que es un circuito más institucional. Hoy en día tenemos, imagínate, toda la cocina latina que se pudo desarrollar en los últimos 20 años a partir de la presencia de venezolanos, de colombianos, de peruanos. Hay una colectividad latina que es realmente muy pujante y que expresa su gastronomía más a través de los restaurantes que a través de las instituciones, o de Correcto. círculos, o de clubs, etcétera. Entonces, bueno, hay mucho, no sé, no hay un censo oficial, pero debe haber más o menos en la Argentina más de 200, 250 restaurantes peruanos. Hay muchas areperías entre venezolanas y colombianas. Hay restaurantes de fusión latina. Entonces ya desde el lado latino, la verdad que la cosa empieza a ser muy interesante. Y después también hay otra, no sé, la colectividad coreana, que siempre estuvo ahí medio encerrada, no sé, como que tenía un perfil realmente muy bajo, Es etcétera, verdad. etcétera. Hoy en día los nuevos, los descendientes de últimas generaciones, como que se liberaron un poco no sé si llamarlo peso, de esa forma de ser, y empezaron a abrir sus restaurantes. Restaurantes que hace pocos años atrás eran básicamente y exclusivamente reservados a la colectividad. Hoy en día como que abrieron sus puertas también a los ciudadanos, a los otros pobladores de la ciudad y lo hacen con gusto. Entonces, bueno, se abren horizontes que son extraordinarios. El barrio chino, quiero decir, hay una cantidad enorme de oferta gastronómica y los argentinos, o sea, la verdad son curiosos, o sea, quieren probar todo. Digamos, quien puede, quien tiene esa vocación, digamos, no digo sibarita, pero esa curiosidad que nos tiene que animar cuando intentamos acercarnos a placeres que no son los nuestros, ¿no? Entonces, Buenos Aires, que es una ciudad cosmopolita, una ciudad de inmigrantes, etcétera, confirma su vocación también a través de la gastronomía. Y muchos porteños y también habitantes de otras grandes ciudades del país, como Rosario, Mendoza, etcétera, eh, están dispuestos a probar nuevos sabores que vienen de otros lados. ¿Qué lugar te escuchaba y recordaba situaciones y momentos? Y digo, ¿qué lugar importante que ocupa la comida? Pero más allá del elemento de la comida, ¿no? La comida como lugar de reunión y de encuentro de la gente. Y justamente creo que en esta pandemia que nos impidió salir a encontrarnos, ¿cómo se sintió, no? Esa falta del café con con la media luna compartida, el almuerzo, el día de los amigos. ¿Qué lugar central que cumple, ¿no? La comida. Sí, estoy de acuerdo, pero también se compensó a través de otras situaciones. O sea, por ejemplo, mucha gente, sobre todo en la primera parte de este periodo complejo y complicado, muchas personas se quedaron, muchas familias se reencontraron, Es verdad. parece mentira, pero se reencontraron en su casa.
Es verdad. Yo he hablado con muchos amigos, personas conocidas, etcétera, que en ese momento, ahora ya es un poco más blando el asunto, pero en ese momento, diría los de marzo no sé, a octubre, noviembre, redescubrieron el placer del almuerzo y de la cena con la familia reunida, cosa que no existía, o sea, se había prácticamente perdido. Entonces, bueno, si por un lado sí, uno perdió la posibilidad de ir a comer afuera, del café con los amigos, la reunión con el café, etcétera, etcétera, que es un poco más simbólica, te diría yo, porque el café es una excusa, digamos, para reunirse y hablar de, no sé, negocio, de lo que sea, pero no en tu casa, afuera. Bueno, esta situación obligó definitivamente a las personas a quedarse en su ámbito natural, que es la casa, el hogar, y cocinando, disfrutando la comida. En algunos casos, pues, digamos, fue un elemento destructor, fue algo destructor, pero en otro caso fue un elemento integrador, en el sentido que yo con muchos amigos me decía, la verdad que el placer que yo tengo de poder almorzar y cenar con mi esposa y con mi hija es una cosa increíble. Yo hace años que me decían, hace años que yo no podía, no lograba eso. Sí. Así que bueno, en ese sentido también la comida fue un catalizador interesante, ¿no? Y además para la persona fue una descarga a tierra, porque uno dice, bueno, hoy hago yo el pan, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto, en fin. Sí, doy fe porque esto también me ha pasado a mí como a millones de personas, e inclusive llegadas las festividades, el año pasado hemos compartido almuerzos vía Zoom o cenas festivas vía Zoom. Sí, sí. Entonces, y esto también ha sido, pero por eso digo, la comida sigue siendo central en la vinculación. Eso es un catalizador extraordinario. Pero ¿Qué? siempre porque es un lenguaje que todo el mundo entiende y porque después se despierta la memoria emocional. Entonces, bueno, es imbatible, es una de las pulsiones más fuertes que tiene el ser humano. La comida está a la par, no sé, del sexo y de otras pulsiones, o sea, que son muy fuertes dentro de nuestro esquema. Y y además porque tenemos que comer. O sea, si no comemos, o sea, nos morimos. Pero cuando vos hablas de la memoria emocional, ¿te referís a los recuerdos primarios que uno tiene, a los No, deseos? porque muchas veces la comida se vincula a situaciones, a veces, en la mayoría de los casos diría placenteras, también en algunos casos no del todo agradables, Claro. pero normalmente uno recuerda con placer, no sé, la merienda que preparaba la abuela, el pan con la manteca y el azúcar y la media luna y la milanesa y la empanada y la pasta y el estofado, porque son cosas que están vinculadas a los recuerdos lindos que uno tiene, que al final son las cosas que uno, son los recuerdos que a uno le queda. Es mucho más fácil, entre comillas, recordar siempre y cuando uno tenga un contexto familiar que tenga una estructura compatible con esto, pero uno recuerda con claridad los almuerzos de los domingos, cuando uno se levantaba un poco más tarde y el olor de la comida que invadía la casa, entonces uno después tranquilo se sentaba a comer con los vidrios empañados en invierno. Si uno empieza a pensar en esas cosas, o sea, uno además de de recordar, perdón, la comida, también recuerda la situación. Seguro. ¿Seguís ligado a Italia, a Génova? Sí, por supuesto. Sí, sí, lógico. Sí, sí. ¿Tenés familia allá en Este Génova año, bueno, todavía? sí, sí, este año, bueno, los últimos, no sé, 18 meses son anómalos. Por primera vez en 30 años no pude ir a Italia, digamos, de la forma habitual. Bueno, esperaremos cuando será posible. Pero sí, yo si puedo viajo por lo menos una vez por año, me quedo por lo menos 2 meses, 3 meses, o sea, ahí está mi hermano, mi cuñada, todavía mi madre. Así que bueno, y los amigos, porque yo llegué acá grande. Perdón, yo llegué acá Sí. grande, o sea, entonces, bueno, es toda una parte de la vida que la desarrollé allá y
yo soy un cultor, digamos, de la amistad, entonces tengo todavía amigos de 50 años, con lo cual no digo que me hablo todos los días, pero con lo cual el vínculo es firme, es sólido. Cuando voy allá nos vemos, hablamos de todo, etcétera, etcétera. No, y aquí también, en Argentina, desarrollaste una vida, Claro, relaciones entonces públicas yo muy me tengo grandes. claro, entonces yo estoy muy satisfecho en el sentido que tuve la suerte, porque es una suerte en un punto de vivir dos vidas. Entonces tengo amigos allá y tengo también, después de 30 años, tengo amigos acá. En Entonces, esta, bueno, como disfruto de las dos cosas. estoy ya para ir terminando. En estos 30 años, acabas de escribir un nuevo libro sobre las empanadas. ¿Cuántos libros ya escribiste y con qué otro proyecto ahora te estás entusiasmando? Los libros son 16. Y el próximo, bueno, primero ahora tenemos que ver esto como hoy se dice como la performance que va a tener, ¿no? Cómo va a funcionar esto, porque como vos bien sabés, en estas cosas, por más que yo tenga una excelente relación con mi editorial, que es Editorial Planeta, uno después tiene que responder con los resultados. Entonces, Lógico. si el libro funcionará, ya estoy pensando en un libro, te diría un poco abarcativo de lo que es nuestra gastronomía. O sea, es un trabajo que, en mi opinión, podría demorar 2 o 3 años. Que va a demandar muchos viajes, o sea, como para hacer, no digo cerrar un círculo, porque los círculos creo que nunca se cierran, pero como que podría ser un trabajo que en un punto representa toda no sé si el punto de llegada, pero un punto importante de una secuencia profesional que, bueno, que ya tiene muchas etapas. Entonces, bueno, quizá, bueno, quiero ver si logro generar ese contenido, que es, como te decía, un contenido que nunca se hizo hasta el momento, de descripción de todo lo que tiene el país desde el punto de vista gastronómico. Entonces vamos a ver si no es un proyecto fácil, pero bueno, se puede hacer. Pero es bueno tener proyectos todo el tiempo. Es lo que nos Sí, mantiene claro, por activos y supuesto. Y si jóvenes. no, no. Y si no, te quedas en la casa sentado en el sillón mirando el techo. Pietro, te agradezco infinitamente esta conversación tan amena, haber pasado No, por gracias a estos vos. temas. Espero pronto tener el libro y leerlo de las empanadas. Me encantan las empanadas. Sí, claro. Tuve la suerte de viajar por todo el país, así que conozco mucho de empanadas, de haberlas saboreado, no soy bien entendido. ¿Te gustan o no te Son un gustan? asunto Punto. serio. Son un asunto serio las empanadas. Y te hago una pregunta ya a pie de página, ya terminando. ¿La empanada tiene que ver con la economía de un pueblo? Si la empanada está ligada a ser un producto de elaboración barata, ¿nace justamente por eso? ¿Nace con la pobreza? ¿Nace con la necesidad? No, no necesariamente, son muchas cosas. La empanada evidentemente tiene un formato que es extraordinario, porque no requiere tenedor, no requiere cuchillo, no requiere plato, se transporta fácil, encierra la comida, no tenés necesidad después de cocinarla en una olla, entonces esa es su fuerza, pero también se transforma en un para muchos un microemprendimiento. ¿Cuánta gente hay que prepara empanadas informalmente y después la vende en circuito que además son informales? Es un medio de sustento, realmente es algo importante, porque si uno empieza a mirar, hay mucha gente que vende empanadas, pero mucha. En las oficinas, en las escuelas, o sea, siempre hay alguien con un canasto o con alguien vende empanadas. Y esa persona vive de eso. Es curioso. Así que también tiene su importancia desde lo microeconómico. No, por eso digo, son interesantísimos tus libros porque nos ayuda a entender por qué pasan las cosas y qué sentido tienen las cosas y que las cosas no Esa es son la porque idea. sí. Así que esto también para agradecértelo. Así que te mando un abrazo No, gigante gracias. y espero, bueno, que
pronto en una normalidad, una nueva normalidad, poder estar compartiendo una Por comida supuesto. o recorriendo un restaurante que me digas, este vale la pena conocer. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias por tu tiempo nuevamente. Chao, chao, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.